Jóvenes, problema número 1. En el ejercicio, AP igual a QC, esas longitudes son iguales, y simplemente te piden calcular cuánto mide el ángulo BSQ. Eso es todo. Colocamos aquí la incógnita, que le vamos a colocar una letrita, por ejemplo, X, ¿ya? Esa es justamente la incógnita, ¿no? ¿Cuánto mide X? Pero ¿qué observas? Observas lo siguiente. Un par de triángulos isósceles, ¿cierto? Hay dos triángulos isósceles. ¿Cuáles son? Ahí lo tenemos, el ABC, teta, teta representa la medida de dos ángulos, por lo tanto es isósceles. Entonces AB es igual a BC. Además, hay otro par de datos, segmentos PB, BQ, en este triángulo isósceles, son iguales. Entonces colocamos aquí PB igual a BQ. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que añadir el dato que nos están proporcionando, ¿no? AP igual a QC. Entonces, colocamos AP del mismo valor que QC. ¿Y qué observas? Un par de triángulos congruentes. Por ejemplo, el triángulo APB es congruente con el triángulo BQC. ¿Y por qué caso? Claro, el caso es lado, lado, lado. Es evidente que, por el caso lado, lado, son congruentes. Y bueno, jóvenes, ¿qué indica eso? Según el lema, nos indican que a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Cuadradito azul 20, cuadradito azul X. Entonces puedes dar la respuesta, pues al final ya sale 20 grados. Muy bien, jóvenes. Y ese vendría a ser, pues, la respuesta, ¿no? Solamente por congruencia de triángulos. Muy bien. Jóvenes, pregunta número 2. Tenemos un par de antenas y dice que en un determinado momento la receptora le pueden llegar las señales de la transmisora por varios caminos como muestra la figura. Tienes ahí datos que tienes que agregar como medidas angulares. El ángulo BAC tiene la misma medida que el ángulo ACD. Con esto prueba que hay segmentos paralelos. También el ángulo CAD igual al ángulo BCA. Entonces le tenemos que agregar letras. Por ejemplo, si este es alfa, alfa. Si este es beta, este es beta. Ahora bien, la velocidad de propagación de las señales es 330 metros por segundo. ¿Qué me representa eso? Eso me representa la velocidad. La velocidad de propagación, 330 metros por segundo. Se supone que la propagación en este caso es constante, donde podemos establecer un MRU para poder determinar el tiempo. Ahora bien, dice la velocidad de propagación es 330. Te dan como dato BC 700, ¿ya?
Tenemos acá 700 metros, ese es el espacio o distancia. También el de CD 290. ¿Y qué es lo que te piden acá? Lo que te piden a ti es el tiempo de propagación en el camino o la trayectoria ADC. Entonces, el tiempo es lo que te piden. Ahora, como la velocidad es constante, usas el MRU. Tiempo es igual espacio entre velocidad. La velocidad lo tenemos, faltaría el espacio. Pero ustedes notan acá que hay una congruencia, jóvenes. Hay un par de triángulos que son congruentes y eso lo podemos establecer rápidamente ahí. Miren el gráfico. El triángulo ABC es congruente al triángulo ADC. ¿Cuál es la razón? ¿O qué caso es? Se nota que es ALA, ALA. Entonces el caso es ALA. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que podemos establecer una correspondencia para encontrar el valor de AD. Por ejemplo, a alfa le corresponde 700 y a AD le corresponde 700. Conclusión, este tiene que ser 700. Entonces, ¿qué diremos? Diremos lo siguiente acá. Mira, la trayectoria ADC es de 700 metros más 290 metros es 990 metros. Entonces, teniendo la trayectoria, que es el espacio, y teniendo la velocidad 330, podemos encontrar el tiempo de propagación. ¿Ya? Lo colocamos aquí. El tiempo de propagación. A ver, vamos a ver acá. El tiempo de propagación se obtiene, según la formulita en física, espacio entre velocidad. ¿Y qué notas acá? El espacio de 990, ¿cierto? Y además, la velocidad de propagación es 330. Entonces, como consecuencia, al dividir, el tiempo te resulta, obviamente, 3 segundos. 3 segundos viene a ser el tiempo de propagación para el camino ADC. Bien. Jóvenes, pregunta número 3. En la figura, la medida del ángulo BAC y la medida del ángulo BCD son obtusos. O sea, el valor de alfa en el triángulo BAC, al ser obtuso, significa que es mayor que 90. El triángulo BAC sería obtusable. De la misma forma, en el triángulo BCD, al ser beta mayor que 90, obtuso, el triángulo BCD es obtusable. Y hay una regla de correspondencia en la cual tenemos que establecer lo siguiente, ¿no? En el caso de los triángulos obtusángulos, a mayor ángulo le corresponde mayor lado. Entonces podemos establecer algo interesante acá. Agregando los datos, AB5, BD13, ¿ya? Y además, BC 2X menos 7, ¿ya? 2X menos 7
Hay una relación que existe entre los tres y es como siguen, jóvenes. En el triángulo BAC, 2x menos 7, ¿ya? Debe ser mayor que 5. Ahí está. De hecho. ¿Por qué? Porque este es el lado mayor de un triángulo obtusángulo. Este triángulo también es obtusángulo, por lo tanto 13 debe ser mayor que 2x menos 7. O sea, 2x menos 7 menor que 13. Listo, te piden que calcules la suma de valores enteros de x. Para resolver este ejercicio, solamente tienes que recurrir a un artificio. Súmale 7 a todos. Si le sumas 7, aquí tendrías 12. ¿De acuerdo? Si le sumas 7, solamente te quedarías con 2x. Si le sumas 7, acá te quedarías con 20. Y además de esto, podemos establecer y sacar la mitad. La mitad, obviamente, sería x. La mitad sería 6. Y la mitad sería 10. Muy bien, jóvenes. Te piden calcular entonces la suma de los posibles valores enteros de x. Entonces, ¿qué valores toma x? Bueno, profe, los valores serían 7, 8 y 9. Entonces, la respuesta final sería la suma, pues, ¿no? ¿Sí? Y la suma sería 15, 24. Esa viene a ser la solución del ejercicio número 3. Jóvenes, pregunta número 4. En un triángulo equilátero ABC tenemos el punto Q interior, ¿ya? Interior al triángulo, de tal manera que se cumple que AQ3 y BQ5. ¿Ya? Entonces vamos a trazar esas líneas AQ y BQ. Ahí está. Entonces, según el dato, tenemos pues que AQ es 3 unidades, ¿ya? Luego tenemos BQ5. La pregunta es, halle el menor valor entero de QC. Colocamos aquí entonces una letra que me va a representar la incógnita, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar piden el menor valor entero de X. Muy bien. Ahí está, eso es lo que están pidiendo. Ya, perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer acá es resolver. Voy a aplicar congruencia, creo que es mucho mejor y más rápido. ¿Ya? A ver, el triángulo, por si acaso, es equilátero. Si es equilátero, vamos a establecer, por ejemplo, una congruencia, pero hay que determinar los lados congruentes. AB, BC y AC son iguales. Además, vamos a agregar algunos angulitos para poderlos
mencionar en qué caso de congruencia en la que estamos. ¿Ya? Ahí está. Vamos a suponer que este angulito sea alfa y el otro, por supuesto, sea beta. Mentalmente nomás ustedes dirán que beta más alfa tiene que darte 60. ¿Por qué? Porque es un equilátero el triángulo ABC. Ya, entonces, chequea bien. Voy a construir en la parte exterior un triángulo congruente al AQC. ¿Ya? De esta forma. A ver. Aproximadamente, joven. Ese triangulito que le voy a llamar APC, quiero que sea congruente al triángulo AQC. Entonces colocamos aquí el triángulo AQC congruente con el triángulo ya, acá sería pues con el triángulo APB. APB. Ya, listo. Vamos a establecer la congruencia porque el caso, ¿ya? A ver. El caso de la congruencia es LAL. Chequea bien, por favor. Lado, ángulo, lado. ¿Cómo así, no? Acá está, mira. 3 alfa bolita. Eso es lo que quiero que tenga aquí. Tiene la bolita, le falta el alfa y lo coloco el 3. Eso es justamente lo que he hecho. Hacia el exterior, tomando como base AB, construí el triángulo APB congruente con el ACUS. Entonces, en este momento lo que tienes que hacerse es la correspondencia biunívoca, ¿no? A X le corresponde alfa y por supuesto, ya aquí también sería el valor de X. Ya. Ahora, nótese que al unir, chequea bien esta parte por favor, al unir, P con Q, mira lo que sucede. Este angulito, como ya hemos dicho, este angulito mide 60 grados. ¿Está bien? Y está dentro del triangulito APQ. ¿Se dieron cuenta? Mira, 60. Los lados adyacentes son 3 y 3. ¿Cuál es la conclusión, joven? La conclusión que este triángulo que está acá es equilátero. APQ es equilátero, se ha determinado, ¿ya? Que ese triangulito es efectivamente equilátero. Entonces colocamos aquí el triángulo APQ es equilátero. Ya. Muy bien. ¿Y ahora qué? Pues, bueno, mira acá lo que sucede. Si es equilátero, ¿ya? Entonces, PQ también tiene que medir 3. Ahí está. Y luego aplicamos en el triángulo PBQ, el teorema de existencia. Nada más. Con eso ya te sale el ejercicio. En este triángulo PBQ, si ustedes ven aquí, X debe ser menor que la suma, ¿ya? 5 más 3 sería ¿cuánto? 8. Y a la vez, X mayor que la diferencia, 5 menos 3.
¿Cuánto sería? 2. Por lo tanto, te están pidiendo el menor valor entero de x. Entonces, el menor valor entero de x exactamente sería ¿cuánto? Claro. Y ese viene a ser la solución del ejercicio. Bueno, el problema número 5. En la figura se observa dos avenidas con calle representada por los segmentos AE, BC y CD. ¿Está bien? Tienes como dato que la medida del ángulo ABC es mayor que 110 grados, o sea, obtuso. Piden el máximo valor entero de la medida del ángulo formado por las calles CD y BC. Entonces voy a colocar aquí, piden máximo valor entero de X. Por supuesto, X lo tenemos que representar. Se encuentra justamente acá, ¿no? En el vértice C, aquí. Ahí está. ¿Ya? Está representado por X. Ya está. ¿Cómo vamos a calcular esto? Bueno, para empezar, aquí en esta parte vamos a darle un zoom a este lado. Se observa que teta con beta suman 90. ¿Cierto o no? Teta con beta suman 90. Ya. Entonces, este angulito de acá lo voy a reemplazar por teta. ¿Quién, profe? Este que está acá. ¿No ves que es adyacente? Teta con beta suman 180. Muy bien. Entonces ya podemos establecer una relación. Observa acá. Ahí habría dos rectas paralelas, ¿no? Por ejemplo. CD sería paralela con la recta BE. Ustedes dirán, ¿por qué razón? Porque mira los ángulos teta y teta. Eso es justamente lo que voy a hacer un zoom acá. Mira este ángulo de teta, de valor teta, en el vértice D, y otro en este adyacente a beta. ¿Ves? Teta y teta por la Z, estas son paralelas. Ya. Y como son paralelas, entonces podemos establecer algo muy importante. ¿No? Chequea. Mira el ángulo X. El X pasaría acá. Eso lo podemos observar otra vez con el zoom. A ver, mira, ahí está. Si este es X en C, también es X en B. Ajá. Pero este angulito obtuso, mira, lo voy a representar. Ese angulito equivale al suplemento. Le voy a representar, ojo, 180 menos X. ¿Ya? Mira, mira, 180 menos X. Este es 180 menos X. Yo creo que están de acuerdo todos, ¿sí o no? El ángulo ABC es mayor, es obtuso. Ahora, dice que este angulito ABC, ¿ya? Eso es lo que dice el problema, es mayor que 110. Si el ángulo ABC, estamos hablando de 180 menos X, es mayor que 110, lo colocamos aquí, 110.
Entonces, joven, ya podemos resolver, ¿cierto? ¿Cómo así? Fácil. El menos x pasa a la suma y de 110 a restar, y cuando reste, te va a quedar 70. Entonces, ¿qué podemos establecer? Diremos que x es menor que 70. Y si x es menor que 70, como máximo valor entero, ¿qué valor estaría tomando el ángulo formado por las calles DC y BC? Exactamente. 69 grados. Ese sería el máximo valor entero de x. Muy bien. Jóvenes, pregunta número 6. En la figura se muestra una parcela de un parque representado por el triángulo ABC, tal que AB igual ABP. Entonces indica que este triangulito es isósceles. Muy bien. Además afirman que BC 6, a ver, vamos a colocarle el valor 6. Otro detalle es que AC mide 8, ¿no? Y finalmente, el costo del metro lineal de la malla metálica para cercar cuesta 3 soles, ¿no? El metro. Te piden el mínimo costo entero para cercar todo el borde de la parcela. Muy bien. Entonces vamos a denominar, en vez de colocar ese rectangulito, llamémosle L, ¿ya? A ver. Eliminamos esto y colocamos una L. Ahí está. Entonces colocaría acá lo que piden, ¿no? Se nota claramente que piden el mínimo costo entero para cercar todo el borde de la parcela, ¿no? Para cercar, vamos a ponerle así, el triángulo ABC, ¿ya? Ahora, el triángulo ya tiene, por supuesto, una cierta cantidad de metros en el borde. O sea, 6 y 8, 14 metros. Solo faltaría los límites de L. Hay que hallar el mínimo de L. Entonces, si nosotros vemos en la pregunta, esto puede ser 14, a eso le sumo L. Hay que encontrar 14 más L. De hecho, joven, tiene que ser así, ¿ya? Muy bien, le voy a asignar a PC una letrita tal como A. Ahorita van a ver por qué, ¿no? Tengo que darle utilidad al alfa y al alfa más teta. Esto, por supuesto, va a ser 8 menos A. ¿Ya? 8 menos A. Ya. Hasta ahí todo ok. En el triángulo que ustedes ven a continuación, en este triangulito BPC, a mayor ángulo le corresponde mayor lado. Es obvio que L, ¿ya? En ese triángulo, por supuesto, es mayor que A. ¿Todos de acuerdo o no? ¿Sí? A mayor ángulo le corresponde mayor lado. L mayor que A. Ahora, en el triángulo ABP,
ABP, isósceles, el ABP isósceles, aplicamos el teorema de existencia. Miren, entonces acá, en el triángulo ABP, aplicamos el teorema de existencia. ¿Está bien? Ya. ¿Qué podemos establecer ahí? Que este lado 8 menos A, 8 menos A, es menor que la suma de los otros lados, L más L, 2L. Ahí está. Ahí está, 2L. Y eso lo colocamos acá también, ¿no? ¿Ya? Ahí está. 8 menos A es menor que 2L. ¿Sí? Ahí está. Es lo mismo, pero está invertido nada más. ¿Ya? Cuando sumes, te va a salir acá 3L. Y 3L, por supuesto, mayor, ¿ya? Mayor que 8. Entonces, recurriendo a los decimales, L sería mayor que ¿cuánto? 8 entre 3 es aproximadamente 2,6. ¿Está bien? 2,6. Listo. Ya. Ahora, yo tengo que ubicar ¿a quién? Tengo que ubicar al 14, 14 más L. Entonces, ¿qué hago con L mayor que 2,6? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a trabajarlo aquí abajo, ¿ya? A L le sumo 14, no hay problema. Son 14 metros, pues, ¿no? 14. Y ese va a ser mayor que 2,6 más 14. Sería 16,6. ¿Está bien? Ya, entonces colocamos aquí 16,6. Ya. Hasta ahí todo ok. El 14, obviamente, L más 14. Ahí queda, ahí queda, ahí queda. Ya. Entonces yo tengo que encontrar el mínimo costo entero. Para ello se necesita una cierta cantidad entera de metros. Como L más 14 es 16,6, entonces hay que tomar el valor de 17. Entonces quiere decir que todo el perímetro del cerco, en este caso de la malla, son 17 metros. ¿Está bien? 17. 17 metros. Pero un metro está costando 3 soles. Entonces, paréntesis, 3 soles. Solamente tengo que multiplicar. Y ese es el costo total. El costo total vendría a ser 51 soles. ¿Ya? Obviamente, ese vendría a ser la solución del problemita. Muy bien. Jóvenes, pregunta número 7. En la figura se nota que AP toma el valor de 3. También PC 8 unidades. Desde P, por supuesto, hasta C, ¿no? Ya.
¿Tienes otro dato ahí? Por supuesto. Eh, alfa, beta, 60 más beta, alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué cosa notas ahí? Si tú sumas todos los angulitos, 2 alfa más 2 beta más 60, sumas a 180, te resulta que alfa más beta te da 60. Eso quiere decir que este angulito es 60 por la propiedad del ángulo externo. ¿Ya? Ojo, repito. Suma todos los ángulos del triángulo ABC, igual a los 180. Te sale alfa más beta 60. Entonces, como este es alfa y beta por externo, este sería 60. Muy bien. Entonces, mi idea es calcular, o cómo es calcular BP. Esa es la idea, ¿no? Calcular BP. Entonces, en la parte interior al triángulo ABC, voy a dibujar un triángulo equilátero. ¿Cómo? Solamente hago un trazo auxiliar así. Nada más. Como la parte de arriba, con la parte de arriba, hay un 60 más beta, entonces voy a trazar una seviana BG, de tal manera pues que el ángulo que forma la seviana con BP sea 60. Y la que esté sobrando acá sería beta. ¿Está bien? Sería beta. ¿Quién sería beta? Esa parte de acá, que está sobrando. ¿Ves? Entonces, pero en el interior hay un triángulo equilátero. Compruébalo añadiendo los valores de lados y ángulos de 60 y lados iguales a X. Muy bien. ¿Qué más, profe? Ahí observas un par de triángulos congruentes. Mira el triángulo APB. Y el otro vendría a ser el BGC. Ese par de triángulos, si ustedes observan bien, son congruentes. Por el caso ALA. ¿Cómo así, profe? Mira, se queda bien este ángulo, vamos a poner a ver de color verdecito, que vale 120. Y también el otro, el suplemento de 60, 120. Entonces tenemos beta X ángulo verde. Beta X ángulo verde. Es por el ala. Entonces aquí podemos establecer ya de una vez por todas la respuesta. Mira, a beta le corresponde 3 y GC sería obviamente 3. Si te piden X, entonces ya tienes la solución del problemita. 8 menos 3, la clave sería 5. Esa viene a ser la solución del problema número 7. Jorge, pregunta 8. En un triángulo ABC indican que BC es el doble de AB. Si AB toma M, un valor cualquiera M, no es metros por si acaso, es M nada más. BC sería el doble de M, por dato del problema. Hace 10. Se puede equivocar, claro. Vamos a ponerle K, ¿no? Y aquí también un K. Ay, ya, listo, jóvenes, se acabó. Hace 10. Y la medida del ángulo ABC, o sea, beta, es mayor que la medida del ángulo BAC. O sea, mayor. Colocamos aquí símbolo de mayor. ¿Ya? ¿Mayor que quién? Claro, exactamente mayor que A. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos establecer?
una correspondencia. Dice, AB es un valor entero, o sea, K es entero. ¿Está bien? Entero. Bien. Hay el perímetro de la región triangular ABC. O sea, hay que hallar el valor de K. Nada más, valor entero. Bueno, jóvenes, esto es solamente correspondencia, ¿no? Correspondencia a mayor ángulo, mayor lado, y a menor ángulo le corresponde menor lado. Ya. Como beta es mayor que alfa, entonces hay una correspondencia, ¿cierto? Claro. Miren, voy a colocar aquí ya como solución porque tengan los datos. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ver la correspondencia, ¿no? A beta, ¿qué cosa le corresponde? Y a alfa, ¿qué le corresponde? Y de acuerdo a eso, hacemos la correspondencia. A beta le corresponde 10 y a alfa le corresponde 2K. Entonces podemos desarrollar esto sacando la mitad. Y la mitad de 10 sería 5. Ya. Entonces, ¿qué podemos establecer ahí? Vamos. K es menor que 5. ¿Ya? K es menor que 5. Muy bien. Ahora aplicamos el teorema de existencia. ¿Dónde? En el triángulo ABC. ¿Ya? En el triángulo ABC aplicamos el teorema de existencia. Muy bien. Entonces, ya ustedes dominan este teorema. Podemos establecer esto, mira, de frente. Un lado es menor, por ejemplo, 10 es menor que la suma de los otros lados. En este caso, K y 2K sería 3K. Ahí está. ¿Ya? Entonces de aquí podemos establecer solamente el valor de K. 10 entre 3 es aproximadamente 3.33 periódico puro, creo, ¿sí? Ya. Entonces, simplemente queremos calcular el perímetro. Como K es entero, K tendría que tomar un valor. Pero me piden el perímetro y si K es mayor que 3,3 y a la vez es menor que 5, el único valor entero aquí es 4. ¿Cierto o no? Mira, K menor que 5 y K mayor que 3,3. Entonces, la conclusión, K es 4. Luego podemos calcular el perímetro, ¿no? Entonces, el perímetro de la región triangular ABC será. Entonces los lados ya tendrían su valor, ¿no? Este sería 4, 8, 18, ¿cierto? 8, 12, 22. Muy bien. 22 metros, ¿cierto? No, pues 8 y 4, 12, 22 metros. ¿Qué viene a ser eso? Obvio, pues joven, ese viene a ser la respuesta del ejercicio. Jóvenes, pregunta número 9. En la figura del triángulo ABC es acutángulo. Bueno, el ángulo APC es obtuso. AP6, PC8, CD15. Si el lado AC asume su mínimo valor entero y AD mide X,
halle el máximo valor entero de X. Ya. Ojo, ojo, el ángulo APC es obtuso. Está indicado ahí en el triangulito amarillo, obtuso. Pero podemos hacer un análisis, ¿no? Muy sencillo. Ya. Este análisis obviamente siempre lo hago yo. Imaginen ustedes que el ángulo APC es recto. Si el ángulo P es recto, obviamente AC sería ¿cuánto? Sería 10. Ya, hasta ahí todo normal. Pero ojo, no es recto, es obtuso. Si es obtuso, obviamente el lado que está frente al obtuso no puede ser 10. Tiene que ser un valor más que 10. Ahora, ¿cuánto podría ser? Podría ser más que 10, ¿eh? 11 enteros, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente. Pero te piden, mejor dicho, te dicen además que AC asume su mínimo valor entero. Entonces, de 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente, el mínimo es 11. Por lo tanto, AC sería 11. Muy bien. Una vez que ya tenga esto, ya se puede obtener lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ahí tenemos que dibujar el otro triangulito, donde X me representa, por supuesto, AD, ¿cierto? Este sería X. Y CD es un dato que mide 15. ¿Qué están pidiendo? El máximo valor entero de X. Entonces decimos así para terminar, aplicamos el teorema de existencia en el triángulo ACD. Nada más. ¿Ya? Aplicando el teorema de existencia en ese triángulo ACD, ¿qué podemos establecer? Simplemente que X, ¿ya?, es menor que la suma de 11 y 15. Al sumar, ¿cuánto sería al sumar? Sería 26. Entonces, ¿cuál sería el máximo valor entero de X? Claro, 25. El X máximo será 25. ¿Y qué viene a ser eso? Por supuesto que la respuesta, pues, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Jóvenes, pregunta número 10. En el esquema se muestran las escaleras de un bloque habitacional. Tengan en cuenta que BC es paralela con DF. Eso podemos establecerlo mediante una flechita. Mira. BC paralela con DF. Bueno, ahí está. Ahí está. Ya, son paralelas, muy bien. A ver, cambiemos de colorcito, pues a ver, creo que sería bueno rojito, ahí está. Pasión. Ya, además, CD paralela con FG. A ver, vamos a utilizar otra vez, ya por acá, mira. FG paralela con CD. Ahí está. Muy bien. Ya.
Halle la medida del ángulo formado por los tramos AB y CD. No, AB y BC. AB y BC. Es un obtuso entonces. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente, joven. Te piden este ángulo que está acá. ¿Cuánto mide este ángulo obtuso que le voy a llamar X? ¿Ya? ¿Cuánto mide? Ya. Aquí voy a señalar, como son paralelas esta recta de color naranja, el ángulo de 80 pasaría a esta parte. ¿Ya? ¿Dónde, profe? Venga, chequea bien la Z. Este es 80, este es 80. ¿Ya? Por los alternos internos. Mira, ahí está. Este 80 sería igual que este. Pero además las líneas rojas son paralelas. Y si son paralelas, esta también vale 80. Ajá. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ahora, pero me piden calcular el valor de X. Ya. Entonces, acá también hay un angulito, esta partecita de acá, que mide por supuesto 80. Miren, vamos a hacer una correspondencia acá. Mire este angulito aquí. Este angulito también mide 80. Por correspondencia 80 con 80. ¿Está bien? Ya. Sigamos. Ya tengo 80, tengo 30. Ya puedo calcular el valor de X. No sin antes podemos hacer esto, joven. Mira. AB, prolóngalo. Ahí está. ¿Ves? Entonces este angulito de acá ya lo puedo calcular. Mira, ¿cómo? Ustedes recuerdan, a ver, esto que está acá. Pueden observar 1, 2, 3 y 4. Ahí. Observa el ángulo de 80 que está aquí. Luego, el ángulo que está al costadito, que le voy a llamar Y. Ahí está el ángulo Y. Y también lo puedo llevar acá. Y luego más abajo hay un 30 por este lado. ¿Ves? Ahí está. Listo, joven. De ahí nomás ya te sale el problemita, ¿no? Ustedes recuerdan este teorema que 80 es Y más 30, por lo tanto Y es 50. Si Y es 50, entonces al ojo, el X, ¿cuánto va a ser? El suplemento de 50 sería 130. Muy bien. Sería 130 grados, que viene a ser la solución del problemita número 10. Jóvenes, pregunta número 11. En un triángulo isósceles ABC, AC igual que CB. Ya que vamos a establecer que AC es la misma que BC. Ya, ¿qué más tenemos? Q es un punto interior, vamos a mencionarle aquí Q, y D un punto exterior relativo a BC. Por ejemplo, ahí lo tenemos. Por ahí quizás D. ¿Ya? Muy bien. De tal forma que QC es igual que DC. ¿Ya? QC es igual que DC. Entonces podemos establecer algo ahí interesante, joven. A ver, QC igual que CD. Ya, muy bien. También el ángulo ACB. A ver, todo este angulito que está acá. A ver, todo esto.
es igual que el ángulo QCD. Este es el QCD. Bueno, ahí ustedes tienen esta parte común, entonces podemos establecer lo siguiente. Miren, alfa vendría a ser, por ejemplo, este angulito que está acá, el ACQ, y es la misma que está acá, que el BSD. ¿Ya? O sea, es justamente ese dato lo que me están dando para proponer que esos angulitos son efectivamente iguales. Nada más. ¿Ya? Ah, ya, muy bien. Todos ustedes están sospechando que es una congruencia, ¿no? Y el ángulo AQC dice ahí que es 90. Trazamos y se va a formar obviamente un triángulo rectángulo, porque el ángulo AQC es 90. Ahí está, AQC 90. Y el DQC 50, DQC, ¿ahí está? DQC 50. Muy bien, ya. Entonces aquí, este angulito que está acá, por supuesto, vale 50. Ya. Luego piden calcular el valor de B de Q. B de Q, el ángulo B de Q. B de Q. Ahora trazamos acá y te piden calcular cuánto vale pues este angulito, ¿no? No se llama X ahí. Muy bien. Ya, listo, joven. Ahí se nota un par de triángulos congruentes. Vamos a señalarlo acá. En la resolución, miren acá, por favor, el triángulo que está en el interior del triángulo isósceles, el AQC, es congruente al triángulo BCD. Ustedes notan que son congruentes por el caso LAL. ¿Se nota o no se nota que es LAL? Ahorita vamos a explicar, ¿ya? Mira, el triángulo que está acá, el AQC, tiene rectangulito alfa y una cruz. El otro, el BCD, tiene rectangulito, alfa y cruz. Ya está, por el caso LAL. Entonces podemos establecer una correspondencia, por ejemplo, ahí, a la cruz, no, al rectangulito se le opone 90. Entonces a este rectangulito se le debe poner 90. Quiere decir que este ángulo de aquí tiene que ser recto. Eso es lo primerito. Luego que hemos visto eso, hay un ángulo de 50 dentro del triángulo QCD. Ustedes notan que hay un triángulo isósceles. ¿Quién? Ahí está. ¿Viste eso o no? Claro. ¿Ya? Entonces este angulito de acá, este ángulo de aquí, también tiene que ser 50, pues. ¿Está bien? 50. Y entonces, 50 más X suman, ¿cuánto? 90. Y de aquí, por supuesto, sale la respuesta, ¿no? Entonces X sale 40 grados hexagesimales. Este fue el tema de congruencia, de triangulitos. Jóvenes, pregunta número 12. En la figura afirman que X toma su máximo valor entero. Y con esa condición
tienes que hallar el valor de y. Ya, ¿cuál es el primer paso para la resolución? El primer paso sería sumar esas medidas angulares consecutivas a 180. Tú observas, ahí hay 4x, sumando, 4x, menos y lo igualas a 180 grados. De aquí prosigues y sigues. Le intercambias acá y para el otro lado iría y, ¿no? Ya. Listo. También podemos establecer algo interesante, ¿no? Tenga en cuenta de que las medidas de los ángulos en geometría son positivas. Por ejemplo, ahí tenemos x menos y. Tú entiendes que x menos y debe salir positivo. ¿Y eso qué implica? Que debe ser mayor que 0. ¿Está bien? Mayor que 0. Ya. Si es mayor que 0, entonces podemos hacer algo interesante, ¿no? Que x sería mayor que y. ¿Está bien? Ya. Pero y tiene un valor acá, 4x menos 180. Entonces seguimos acá. X es mayor que, en vez de y, coloco 4x menos 180. Y comienzo a desarrollar esto, ¿no? Y tú sabes que acá, pasándolo al otro lado, tendría 3x, ¿ya? Y para el otro lado tendría 180. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Siguiendo acá, x es menor que 60. ¿Está bien? Obvio. Es menor que 60. Pero dice el dato de que x toma su máximo valor. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión que x toma 59. Ya, teniendo ese valor de 59, claro. ¿Lo vas a reemplazar dónde? En 4x menos 180 igual a y. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente. Aquí, en vez de x, coloco, por supuesto, 59. ¿No? Claro. Y entonces, al reemplazar, por supuesto, ya tengo el valor de y. ¿Cierto? Claro. ¿Cuánto va a salir y? Y te va a salir restando, el valor de y es justamente 56. Ahí está. ¿Qué viene a ser eso? La respuesta, pues, ¿no es cierto? Y es igual a 56 grados sexagesimales. Jóvenes, pregunta número 13. En la figura se muestra la refracción de la luz en dos medios diferentes. La luz incidente determina con la normal un ángulo de 30 grados. Y los ángulos AOC y BON son suplementarios, te piden X. Ya, vamos a agregar aquí el ángulo de 30 grados en BON. Ahí está. ¿Ya? Entonces colocamos aquí 30 grados. No te olvides que la normal es la línea vertical, ¿no? Que corresponde al eje Y en un sistema de plano cartesiano. Pero afirma que el ángulo BON y AOC son suplementarios. O sea, el ángulo AOC
con el ángulo BON suman 180. Si este es 30, es obvio que este angulito tiene que ser 150. ¿Está bien? Ya. Entonces, en la vertical, o sea, la normal, existen tres medidas angulares. 2x, está 150 y está x. ¿Cuánto van a sumar todos ellos? Exacto, 180 grados. Entonces aquí tendríamos 2x más x, 3x, a ese les voy a sumar 150 grados y lo igualo a, claro, pues 180 grados. Ahí está. Entonces resolviendo te sale el valor de x, ¿no? X te sale 30, 10 grados. X es igual a 10 grados sexagesimales. Muy bien, joven. Jóvenes, pregunta 14. Para salvar un barranco se quiere construir el puente representado por el segmento AC. Un ingeniero ubicado en T observa que la longitud del puente es igual a la distancia del punto D al punto B. Muy bien. Del fondo. Ajá. Si desde las orillas A y C se ve el fondo bajo los ángulos de medidas 3x, 4x, respectivamente, calle la medida del ángulo que se observa desde el fondo al tramo del puente representado por DC. O sea, en otras palabras, vamos a colocar la incógnita, piden, por si acaso, piden 2x, porque ese es el ángulo que se puede visualizar desde el fondo hacia el segmento representado por DS. Muy bien, entonces me piden 2x. ¿Cómo calcular esto? Bueno, este es un tema de congruencia, no es de construcción, por supuesto, pero no es una construcción difícil, sino sencilla. Mira lo que voy a hacer a continuación. Voy a prolongar el puente. Profe, ¿qué distancia va a prolongar? Simplemente prolongo una distancia de tal forma que al unir este extremo con B, me resulte que el ángulo de acá quiero que sea 3x. ¿Cuál es el objeto? El objeto es construir un isósceles. Mira, observa, hay un isósceles que se ha formado, a ver, el triángulo AGB, 3x, 3x. Entonces hay un isósceles, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí AB igual que BG. ¿Está bien? AB igual que BG. Ya, hasta ahí todo normal. Bueno, pero también me afirman que la longitud del puente es la misma que la longitud del segmento BD. Ya. Entonces vamos a establecer algo muy importante aquí, por favor, rapidito nomás. El dato, por ejemplo, que AC era la misma longitud que BD, ¿no es cierto? Eso es justamente lo que vamos a representar a continuación. ¿Ya? La distancia desde A hasta C, ¿cierto? Ya. Esa distancia es la misma distancia que BD. Vamos a poner una letrita, ¿ya? Para trabajarlo, ¿ya? Vamos a ponerle un A. Entonces este vale A, BD vale A y AC vale A. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Además, acá hay un 4x en C y un 3x en G. Entonces, el angulito que ustedes observan aquí en B debe ser justamente X nomás. Ahí está.
Ahí está. Entonces, ¿qué observas? Mira, observa algo muy interesante, ¿no? BD, por supuesto, mide A, pero también DG también mide A. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Por qué, profe? Porque el triángulo BDG es isósceles. 3X, 3X. Ah. Entonces, hay alguna curiosidad por acá. Mira, voy a colocarle aquí a CG, le voy a colocar una bolita azul. Una bolita azul a CG. ¿Ya? A CG, una bolita azul. Entonces, DC sería A menos bolita azul. Pero como AC también vale A, este pedacito tendría que ser A. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ah, muy bien, muy bien. Y ahí se observa un par de triángulos congruentes. ¿Se dieron cuenta? Claro, ¿quiénes son congruentes, profe? Mira, lo voy a señalar ya. El triangulito ADB, ya, ahí fácilmente es congruente al triángulo BSG. Ahí está. ¿Qué caso tenemos? ¿Qué caso tenemos? Ah, claro, el caso LAL. Lado, ángulo, lado. Tiene la bolita, tiene 3X y tiene el tronquito rojito. Ahí está. Profe, ¿qué significa eso? Que sean congruentes. Mira, pues, en el triángulo ADB, A se le pone 3X y a 3X se le debe poner A. Entonces este vale A también. ¿Perdón? Ah, ya. Y el triángulo que está en el medio se vuelve isósceles, pues, muchachos. ¿Sí o no? Hoy sí. Entonces este angulito sería 4X. ¿Te diste cuenta o no? Ajá, ya te salió el problema. Entonces establecemos la suma. En el triángulo, voy a escribir acá, muchachos, a ver. En el triángulo DCB, sumemos sus ángulos a 180. 4X, 4X, 2X sería 10X. Igual a 180. Y por supuesto de aquí sale X, 18. Pero a ti te piden 2X. Ah, ya pues. Entonces, piden, ¿cuánto? 12. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál va a ser? 36 grados. Y esa viene a ser la solución del problemita.